Bendiciones a todos, bendiciones a cada hogar, a cada familia donde esta palabra pueda llegar en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Como siempre vamos a hacer una oración antes de comenzar esta predicación, y si estás en casa y ora conmigo para que esta palabra sea eficaz y efectiva en tu vida. Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, levantamos oración y clamor, Padre eterno, en el nombre de Jesús, por cada familia de nuestra nación, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, para que tu gracia y tu favor bendiga a cada familia de nuestra nación, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Tu palabra dice que tú le diste una promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Declaramos una palabra de bendición sobre todas las familias de la tierra en el nombre poderoso y bendito de Jesús, porque creo y declaro que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, y por eso declaramos bendición sobre cada familia en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Padre, toma control, Señor, y esta palabra llegue para edificación en el nombre poderoso de Jesús. Una palabra que libere al que está atado, una palabra que libere de toda esclavitud en el nombre poderoso y bendito de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios amado. Amén y amén. Sea bendito el Señor. Damos gracias a Dios por poder entrar a sus hogares con esta palabra bendita. Que esta palabra traiga mucha edificación a tu vida. Y como siempre lo hacemos con una base bíblica, donde dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15 y 16, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Yo creo firmemente que este es un tiempo que como iglesia debemos de reflexionar cuál es la bendita voluntad de Dios. Aquí dice la palabra que Dios dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien. La voluntad de Dios es que en cada corazón donde Él ha establecido su reino, nosotros le honremos a Él con un buen testimonio. Yo creo que este tiempo será histórico, porque ha traído mucha reflexión a la iglesia con respecto a lo que es la voluntad bendita de Dios. Y nosotros debemos de reflexionar mucho como iglesia. La Biblia dice que somos carta leída. O sea que una persona que viene al Evangelio del Señor ya es una persona donde no solo Dios espera un cambio, sino que el amigo, la familia espera ver un cambio. Entonces está pendiente Dios y las personas del testimonio que nosotros como iglesia debemos de tener. Bajo el tema predicamos principios para romper con toda esclavitud. Principios para romper con toda esclavitud. Y vemos aquí lo que dice el Señor, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque muchas personas están viendo más el error que el proceso de cambio que Dios está haciendo en la vida de una persona. Entonces, comenzando con esta palabra, en el libro de Efesios capítulo 1, verso 3 al 5, la palabra dice de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Esa es la iglesia que Dios desea. Esa es la voluntad de Dios. Una iglesia que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros no tenemos que parecer buenos delante de los hombres, sino que tenemos que parecer buenos delante de aquel que escudriña el corazón y la mente de cada uno. Entonces es importante, digo, en este tiempo es un proceso donde la iglesia, donde como iglesia nosotros debemos de honrar al Padre eterno. Libres de toda esclavitud, debemos de honrar al Padre eterno. Verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado. La palabra predestinado significa determinado. Dios lo determinó así. Si Dios nos escogió, fue por el puro efecto de su voluntad. Predestinados, dice, para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Predestinado, Dios lo determinó así. Dios lo determinó así. Si tú todavía, amado amigo, que me estás viendo, tal vez todavía no has recibido a Cristo y ni tú te imaginas que eres una persona predestinada por Dios. Pero si esta palabra, tú le abres el corazón, Dios puede hacer el proceso divino para que tú vengas a formar parte de la familia de Dios. Aquí dice esta palabra en Efesios capítulo 1, verso 9 al 11, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, cuando dice predestinado, dijo Dios, yo voy a poner este plan de salvación. Voy a hacer el llamado. Voy a hacer el llamado. El que atiende el llamado. El que atienda el llamado. Entonces, hay un propósito. Hay un propósito en Dios según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El cual se había propuesto en sí mismo. Y hay una palabra que yo quiero enfatizar, que es el misterio de su voluntad. Imagínate tú qué poderoso es esto. Es un misterio. Dios, dice la Biblia, que no escogió lo mejor, sino que lo más vil, lo débil. Así escogió Dios, lo vil, lo débil, lo peor escogió Dios. Pero ¿cuál es la idea de Dios? De hacer lo mejor de todo aquel que está predestinado para la vida eterna. De aquel que lo escogió como el apóstol Pablo. Así predestinado. No se anduvo fijando él en el pasado, sino dijo, voy a darte una oportunidad. Pero él ya lo tenía planeado. Tu vida ya la tiene planeada Dios. A ti te toca determinar, a ti te toca decidir. Dice el libro de Job, lo que tú determines, eso se va a realizar. Dios te hace el llamado, pero la determinación es tuya. La determinación es tuya. Dice el verso 10 de Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Estos son tiempos planificados por Dios. Este es el cumplimiento que aquí está en la Escritura. El cumplimiento de los tiempos, así de las que están en el cielo, como las que están en la tierra. Como las que están en la tierra. Dios tiene todo planificado. El deseo de Dios es que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda. Dice en el verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Predestinado, determinado por Dios. Dios determinó
A los que estamos en el Señor, ya estamos predestinados. A los que todavía no están, pero si estás predestinado por Dios, Dios te va a alcanzar. Dios te va a alcanzar, porque dice predestinados antes de la fundación del mundo. Determinado por Dios, a Él le plació, porque dice la Biblia que esto no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un misterio, según el designio de su voluntad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de misterio? Los milagros de Dios es un misterio. Los milagros de Dios es un misterio. Es inexplicable los misterios, no los podemos entender. Con los misterios de Dios solo podemos creer. Dice la Biblia que las cosas reveladas pertenecen a nosotros y las cosas ocultas pertenecen a Dios. Pero ahí en Jeremías dice: clama y yo te voy a responder y te voy a enseñar aquellas cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como iglesia, nosotros debemos de quebrantar con toda esclavitud, con toda atadura, para nosotros llegar a conocer los misterios, lo sobrenatural de Dios, lo sobrenatural de Dios. Entonces es importante aprender a conocer la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7, verso 21. Y esto yo quiero en el nombre del Señor que le prestes mucha atención. Que le prestes mucha atención, porque esto es de mucha reflexión para tú que me estás viendo y para mí que estoy predicando. Dice Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fuimos escogidos conforme a la voluntad de Dios. El deseo de Dios es que nadie se pierda. Ese es el deseo de Dios. Pero hay dos cosas importantes. Está la voluntad bendita de Dios y está la voluntad permisiva de Dios. Cuando nosotros queremos hacer como nosotros queremos, como a nosotros nos plazca. Entonces Dios, en su soberanía, Dios, y en la libertad que Él nos ha dado, dice: bueno, hijo, ese es tu deseo. El hijo pródigo estaba en la casa, estaba con el padre, tenía todo lo que necesitaba, estaba en la casa del padre, pero él dijo: yo me voy a ir, dame mi dinero, dame mi herencia y yo me voy. Y dice la Biblia que cada día que se alejaba del padre, que se alejaba de la casa de Dios, le iba peor. Pero en un momento de lucidez, cuando tocó fondo, el hijo pródigo dijo: en la casa de mi padre uno de los sirvientes está mejor que yo. Y él reflexionó, Aquí dice la palabra: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Que está en los cielos. Entonces, qué importante es que como iglesia nosotros aprendamos, dice la palabra, que Él nos hizo libres. Debemos de aprender que la libertad que Dios nos ha dado no es una libertad que la usemos como pretexto para hacer lo malo. No, la voluntad de Dios es que hagamos el bien como iglesia para ya callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mire qué importante y qué precioso. El testimonio de la iglesia debe de ser algo que nosotros debemos de cuidarlo, porque dice la Biblia: yo voy a honrar a todo aquel que me honra. ¿Y quién es aquel que le honra? El que hace la voluntad de mi Padre. En un momento cuando nuestro Señor Jesucristo está emergiendo de las aguas bautismales, dice la Biblia que se oyó una voz y se abrieron los cielos. Y dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Pero de qué tenía la complacencia?
porque era un hijo obediente que dijo en el mismo dolor en la cruz del Calvario, que se haga tu voluntad y no la mía. Aún el Hijo de Dios sabía que haciendo la voluntad de Dios, todo iba a salir bien. Todo iba a salir bien. Qué importante es que aprendamos que si fuimos escogidos por la voluntad de Dios, pero fuimos escogidos como iglesia para hacer lo bueno. Para hacer lo bueno. Este es un tiempo histórico donde la iglesia tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios, dice la Biblia, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Este es un tiempo, iglesia, una iglesia santa, una iglesia sin arrugas, una iglesia sin mancha, que nos levantemos clamando al Señor, porque su gracia y su misericordia nos alcance, y alcance a aquel que se arrepienta, aquel que reflexione y busque el camino. Este es tiempo, iglesia, de levantarnos a clamarle a Dios. Señor, si te place escuchar nuestra oración, tu misericordia y gracia alcance a la mayor cantidad de personas en la humanidad para que se arrepientan. Hay testimonios de muchas personas que en este tiempo han reconciliado con el Señor, muchos testimonios de personas que han aceptado. Fíjese bien qué poderoso es esto, que antes, cuando nos reuníamos en la iglesia, era casi milagroso que alguien reconciliara o aceptara, pero ahora son miles y miles y miles de personas que han vuelto al camino del Señor. Esta es una victoria para la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Esta es una victoria para la iglesia. Por eso la iglesia, después de esto, nos vamos a levantar en el nombre de Cristo Jesús, con poder y autoridad, porque esa es la voluntad del Padre. Pero debemos de reflexionar en esto. No todo el que me diga Señor, Señor. No, esa palabra de Señor, Señor, cualquiera la puede decir. El que haga la voluntad de mi Padre, ese será salvo, dice la palabra. Sea bendito el Señor. Romanos capítulo 12, verso 2, un verso muy conocido, muy predicado de él. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, ¿para qué? Ese para qué hay que ponerle atención. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es un tiempo donde nosotros debemos de reinventarnos. Nosotros debemos de buscar nuevas cosas para hacer la voluntad de Dios. Como iglesia, de repente hemos estado dormidos, hemos estado metidos en cuatro paredes, pero Dios, en su gracia infinita, va a usar esto para salvación de miles y miles y miles de personas en el nombre de Cristo Jesús. Yo lo creo y lo declaro proféticamente. Tú que me estás viendo en este momento, tú puedes ser una de esas personas que puede ser alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios, porque la voluntad de Dios es esa. La voluntad de Dios es esa. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay una promesa para todo aquel que se humilla delante de Dios. Qué precioso es esto. No os conforméis. El conformismo esclaviza. El conformismo esclaviza. Pero con una mente renovada, tú puedes ser libre de toda esclavitud en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Proverbios capítulo 3, verso 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Hay que escudriñar bien esta palabra.
No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Tú no puedes ser más bueno que Dios. Si alguna persona se te acerca a pedirte algo, a pedirte una ayuda, y tú quieres resolverle aquella situación, aquí dice la Escritura, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Tú no puedes estarle dando a una persona que busca dinero para alcohol, que busca dinero para drogas. Tú no puedes hacer eso. Eso no es un bien que le estás haciendo. Puedes darle un plato de comida, puedes darle una palabra, puedes darle un consejo. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, dice, cuando tuvieres poder para hacerlo. Dice la Biblia, no hagas ni mucho bien ni mucho mal. ¿Por qué te vas a destruir tú solo? Esto es de reflexionar mucho, iglesia. ¿A quién es debido? Proverbios capítulo 16, verso 20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El entendido en la palabra. Por eso, amados, es importante esta bendita palabra que sea ese pan nuestro de cada día. Cada día debemos de alimentarnos. La palabra es alimento, la palabra es vida, la palabra es esperanza, la palabra es la bendita voluntad de Dios. Cuando nosotros buscamos escudriñar la Escritura, vamos conociendo aquellas cosas, aquellos misterios, aquellas revelaciones de Dios. La Biblia dice que la palabra es viva y es eficaz, dice, y es como espada que penetra, dice, hasta los huesos, hasta los tuétanos, hasta partir el alma. Esa es la palabra de Dios, esa es la voluntad de Dios. Que nosotros, amados, los que hemos conocido al Señor, debemos cuidar esta salvación tan grande. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que hagamos cosas malas. Dice que no tengamos la libertad como pretexto para hacer el mal. La libertad en Cristo es para hacer el bien. Y el mundo está esperando que en este momento la iglesia se levante con un testimonio poderoso. Con un testimonio poderoso. Y lo vamos a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Y lo vamos a hacer en el nombre de Cristo Jesús. El entendido en la palabra. Romanos capítulo 12, verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo. Lo malo esclaviza, lo bueno liberta. Por eso hablamos de principios, cómo romper con toda esclavitud. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero aquí hay una palabra que debe de traernos mucha reflexión. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 2, dice el apóstol Pedro, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿De qué está hablando? El tiempo que Dios nos dé de vida, sea un día, sea una semana, sea un mes, sea un año, sea 2 años, el tiempo que resta, el tiempo que le plazca a Dios darnos vida. Dice, para no vivir el tiempo que resta conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado. Basta ya el tiempo pasado para hacer lo que nosotros queríamos. Esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es la iglesia que Dios viene a levantar. Esa es una iglesia que Dios tiene preparada, las bodas del Cordero. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal.
Dios nos ha dado libertad, pero libertad para hacer lo bueno. Jeremías capítulo 18, verso 10. Esto es de mucha reflexión. Dice: pero si hiciere lo malo delante de mis ojos. Si hiciere lo malo delante de mis ojos. Y aquí está hablando de todo mundo. De todo mundo. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, lo que estás escuchando en este momento es la voz de Dios. La voz de Dios a través de un hombre imperfecto, a través de un hombre falible, a través de un hombre que comete errores. Pero esta es la voz de Dios. Esta es la voz profética de Dios. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no yendo a mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice aquí en Romanos: no te conformes, sino renuévate, transfórmate y conoce la buena, la perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que cuando tú determinas hacer lo bueno, entonces Dios determina soltarte la bendición del cielo. Aquí esta palabra es de mucha reflexión. Me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Esa es predestinación. Al que hace lo bueno, dice, yo lo voy a bendecir. Al que hace lo malo, también yo le voy a dar su recompensa. Entonces, qué importante es que usemos esa libertad que Dios nos ha dado para hacer el bien. Y dice la Biblia que hagamos el bien a todo el mundo, pero primero a la familia. Primero a la familia. Qué triste es encontrar que hay personas que afuera tienen la impresión de que son muy buenas personas, pero al llegar a su casa cambia toda la personalidad. Y aquel hombre o aquella mujer que parecía bueno en la calle, en la casa es diferente. Hagamos bien a todo el mundo, pero primero en la familia. Tú que ahora en este momento estamos confinados en las casas, es asombroso escuchar noticias, cómo se ha incrementado la violencia familiar ahorita que estamos todos en las casas. Es asombroso. Si la primera que debemos de bendecir es la familia. Esposos groseros con sus esposas. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando somos ásperos con nuestras esposas, dice, nuestras oraciones tienen estorbo delante de Dios. Eso es esclavitud. Si ese es tu caso, no esclavices tu familia, porque te va a ir mal en el nombre de Jesús. No esclavices a tu familia. No seas el verdugo de tu familia. Tu familia tiene un Dios que los defiende. Y ese Dios va a hacer justicia. Es importante reflexionar sobre esto. Me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Cuando tú determinas hacer lo malo, Dios se arrepiente de lo bueno que había planificado para tu vida. De lo bueno que había planificado para tu vida. Y después puedes preguntarte, ¿por qué se me cerró esta puerta? ¿Por qué me pasó esto? ¿Sabes por qué? Porque fuiste grosero con tu familia. La familia hay que valorarla y hay que apreciarla y estimarla y amarla. Sea bendito el Señor. Cierro con esto. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 13. Porque el que quiere amar la vida, y ver días buenos, fíjate bien,
No es lo mismo buenos días que días buenos. El que quiera ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y siga. Apártase del mal. Esta palabra que le hemos estado repitiendo mucho, porque hay mucha grosería en las familias. Hay mucha grosería. Padres groseros con sus hijos, con su cónyuge. Eso es de reflexionar. Eso es de reflexionar. Apártese del mal, busque la paz y sígale. Verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Si tú habías pensado de que los ojos de Dios solo están en el cielo, los ojos de Dios están sobre toda la tierra, sobre todas y cada una de las acciones de todos y cada uno de los hombres que habitamos este planeta Tierra. Los ojos de Dios están. Si la tecnología ahora en día puede llevarle paso a paso a la vida de un hombre y no digamos Dios, Aquí dice la palabra, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces, ¿qué pasa si tú eres un injusto con tu familia? O una injusta con tu familia. ¿Estoy hablando de padres o estoy hablando de hijos? Tú crees, tal vez eres un hijo y vas a la iglesia, pero si eres injusto con tus padres, ¿tú crees que Dios te va a escuchar tus oraciones? Estás engañado. Esta es la verdad que muchos no la predican. Esta es la verdad que muchos no la predican, pero esa es la verdad. Dice, porque las oraciones, sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero mire lo que dice el siguiente verso. Aquí dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El rostro del Señor está contra. Lo he predicado muchas veces y lo voy a seguir haciendo. Esto que está pasando es producto de la maldad que ha habido en la mayor parte de la humanidad. Esto es producto de eso. Se cansó Dios de la maldad en la tierra. Se cansó Dios de eso. Aquí dice esta palabra, mire, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Este es un tiempo de arrepentimiento. Este es un tiempo de reflexión. Amado que me estás viendo, si tú has tratado mal a tu familia, es tiempo de reflexionar y que le pidas perdón a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos. Y si hay algo que Dios escucha, es una persona que con un corazón arrepentido reconoce sus errores, sus fallas y le dice, Señor, perdóname. Y Él está atento a esa oración de arrepentimiento, esa oración de humillación. Dios está atento a esa oración. Pero el rostro de Dios está contra aquellos que hacen el mal. Ha crecido la maldad en la tierra. Ha crecido la maldad en la tierra. Es insólito cómo ha crecido. Es asombroso cómo ha crecido la maldad en la tierra. Sea bendito el nombre del Señor. Y cierro con el verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La libertad a que Cristo nos ha llamado es para hacer el bien. Y eso es cobertura de Dios. El Todopoderoso será tu defensa,
dice la palabra del Señor. El Todopoderoso, ¿quién será aquel que podrá hacerte daño si vosotros seguís el bien? Esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es la iglesia que Dios ama. Esa es la voluntad de Dios. Que como iglesia le demos un ejemplo al mundo de que somos personas diferentes. Que somos personas diferentes. Dice la Biblia que somos una nación dentro de otra nación. El reino de Dios está preparado para todo aquel que haga la voluntad de Dios. Posiblemente esta palabra te ha parecido un poco dura, pero la palabra de Dios dice en la Biblia que es medicina. Hay medicinas que no nos gustan al paladar. Hay medicamentos que no nos gustan, pero esos medicamentos muchas veces son los que nos llevan salud. Esta palabra llevará salud a tu hogar. Si tú aplicas esta palabra, estos principios, dejarás de ser aquella persona que tiene esclavizada a su familia y tú mismo estás esclavizado. Esta palabra es para liberar. Esta palabra es para liberar. Libres de toda esclavitud, rompiendo con toda esclavitud. Como iglesia, amados, tenemos que levantarnos, tenemos que despertar en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero hacer una oración para todo aquel que quiera tomar la determinación, porque dice la Biblia, lo que tú determines. A toda aquella persona que quiera tomar la determinación de reconciliar, te excito, te exhorto a que reconcilies con el Señor. Te motivo a que busques de Dios si no lo has hecho hasta esta hora. Quiero hacer una oración con mucha autoridad y quiero que la repitas ahí donde estás. Repitas esta oración conmigo. Yo voy a orar con mis ojos cerrados, abiertos, pero tú cierra tus ojos ahí donde estás. Ahí donde estás. Y repite conmigo, Señor Jesús. Pero repítelo en voz alta, que te escuchen ahí en tu casa. Señor Jesús, me arrepiento de las actitudes que he tenido y a esta he tenido incredulidad. Pero ahora me arrepiento y reconcilio contigo de todo corazón. Vuelvo a tu camino, arrepentido, renuncio y me libero de toda atadura del diablo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por darme la oportunidad de volver arrepentido. Gracias, Señor. Tú que no le conoces, quiero que repitas conmigo esta oración. No te resistas a la voluntad de Dios. Y repite conmigo, Señor Jesús, en esta hora, tu palabra me ha abierto el entendimiento, me ha aclarado el pensamiento. Ahora te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por haberme predestinado para esta salvación tan grande. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, repórtalo en la página. En la página tú puedes pedir consejos y sabiamente trataremos de darte una respuesta conforme a la palabra. Que Dios me les bendiga en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones a todas las familias que han escuchado esta palabra. Amén.